El viento helado azotaba mi rostro mientras mis pasos resonaban en el bosque silencioso. Cada rama crujía bajo mis botas, cada sombra parecía esconder un secreto que llevaba años persiguiendo. Nunca imaginé que la cacería que había planeado con tanto cuidado terminaría convirtiéndose en mi propia pesadilla. Recuerdo perfectamente el día que todo comenzó. Era una cazadora respetada en mi región, conocida por mi habilidad para rastrear y capturar lo que otros consideraban imposible. Mi reputación me precedía, y la gente hablaba de mí como si fuera una leyenda viviente entre los cazadores de la montaña. Pero la fama tiene un precio, y ese precio a menudo se paga con la soledad y la obsesión. Esta vez, mi objetivo era diferente. No era un simple rastro o una presa común. Llevaba meses siguiendo una historia que parecía más un mito que una realidad. Historias susurradas en los pueblos, rumores que circulaban entre los más ancianos, hablaban de una presencia extraña que merodeaba por los bosques del sur. Algunos lo llamaban una sombra, otros un espíritu, pero yo lo veía como un desafío profesional. Mi preparación había sido meticulosa. Mapas marcados con rutas de rastreo, noches enteras estudiando patrones, días de observación silenciosa. Cada detalle había sido calculado con precisión. Mis compañeros de expedición me consideraban obsesiva, pero yo sabía que la diferencia entre el éxito y el fracaso estaba en los detalles más pequeños. La noche anterior a partir, revisé mi equipo por 10ª vez. Cada objeto tenía su lugar preciso, cuerdas especiales, señuelos diseñados con precisión, cámaras de rastreo de última generación. Mi mochila era como un libro de mis secretos, una extensión de mi propia determinación. Nadie entendía realmente lo que significaba esta cacería para mí, nadie más que yo conocía el verdadero peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Al amanecer, el paisaje parecía diferente. Los árboles proyectaban sombras largas que se movían con un ritmo casi hipnótico. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable, como si la naturaleza misma supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mis sentidos estaban completamente alerta, cada músculo tenso, cada respiración calculada. Las primeras señales aparecieron de manera sutil. Pequeñas marcas en los árboles, rastros apenas perceptibles para un ojo inexperto. Pero yo no era un ojo inexperto. Cada marca era un fragmento de un rompecabezas que llevaba años tratando de resolver. Y mientras más me adentraba, más extraño se volvía todo. No era solo la sensación de estar siendo observada. Era algo más profundo, más inquietante. Era como si el bosque mismo respirara con una inteligencia que desafiaba toda lógica. Mis años de experiencia comenzaron a fallar. Los métodos que siempre me habían funcionado parecían ahora completamente inútiles. Y entonces lo vi. O mejor dicho, sentí su presencia. Un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación que jamás había experimentado en todas mis cacerías. No era miedo. Era algo más complejo, una mezcla de fascinación y una certeza absoluta de que algo fundamental estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que sucedería en las próximas horas desafiaría todo lo que creía saber sobre la caza, sobre la naturaleza, e incluso sobre mí misma. Mi trampa estaba lista, pero nunca imaginé que terminaría siendo yo quien cayera en ella. El sol comenzaba a ocultarse cuando comprendí que nada era como había planeado. Mis pasos, antes seguros y calculados, ahora se sentían como si fueran de un extraño. Recordé la historia de mi abuelo, esas largas tardes de mi infancia cuando me contaba leyendas sobre los bosques del sur, historias que yo había descartado como simples cuentos para asustar a los niños. Mi madre siempre me decía que heredé su terquedad. Desde pequeña, había sido diferente a las otras niñas de mi pueblo. Mientras ellas jugaban con muñecas, yo exploraba los límites del bosque, estudiaba los rastros de los animales, aprendía a sobrevivir donde otros solo veían peligro. Mi padre, un guardabosques veterano, me había enseñado todo lo que sabía sobre rastreo y supervivencia. Los recuerdos me invadieron como una marea. Mi primera cacería, a los 12 años, cuando conseguí seguir el rastro de un venado herido durante más de 5 kilómetros. El orgullo en los ojos de mi padre, el respeto silencioso de los cazadores locales. Habían pasado años desde entonces, y mi reputación había crecido tanto como mi soledad. No era fácil ser una mujer en un mundo de cazadores. Cada expedición era una batalla, no solo contra la naturaleza, sino contra los prejuicios de quienes me rodeaban. Había tenido que demostrar el doble para conseguir la mitad de respeto. Mis compañeros me llamaban la loba solitaria, un apodo que había abrazado con fiereza. El frío se intensificaba, y mis manos, curtidas por años de expediciones, temblaban ligeramente. No era por el miedo, al menos eso intentaba convencerme. Era algo más, una sensación extraña que me recorría la espina dorsal. Los sonidos del bosque habían cambiado.
Ya no era el habitual concierto de pájaros y ramas, sino un silencio sepulcral que me resultaba profundamente desconocido. Revisé mi equipo una vez más. Cada objeto tenía una historia, cada herramienta un propósito específico. La cámara térmica que había comprado después de mi expedición en la cordillera, los señuelos especialmente diseñados para rastrear especies esquivas, el GPS que me había salvado en más de una ocasión. Todo parecía inútil en este momento. Mis pensamientos regresaron a la investigación que me había traído hasta aquí. Meses de trabajo, noches sin dormir, conversaciones con personas que la mayoría consideraría poco confiables. Rumores sobre desapariciones inexplicables, historias de cazadores que nunca regresaron, relatos que bordeaban lo fantástico. Yo había sido siempre escéptica, pero algo en estas historias me había intrigado desde el principio. El primer indicio había llegado de manera inesperada. Una noche, en un pequeño bar de montaña, un cazador anciano me había mirado directamente a los ojos. Sus manos temblaban mientras me describía algo que ningún otro había podido ver. No era un animal, no era un espíritu, era algo que desafiaba toda clasificación. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco persistente. No todo lo que existe puede ser cazado, me había dicho. Algunas presencias son más antiguas que nuestro entendimiento, más complejas que cualquier técnica de rastreo. En ese momento había descartado sus palabras como el delirio de un hombre demasiado viejo. Ahora, en medio del bosque, esas mismas palabras cobraban un significado diferente. El silencio me rodeaba como una niebla espesa, y por primera vez en mi vida, sentí que no tenía el control absoluto de la situación. Mi mochila pesaba más de lo habitual. Junto a los equipos técnicos, llevaba un diario que había pertenecido a mi padre. Páginas llenas de anotaciones, mapas marcados con rutas de caza, secretos familiares que nunca había compartido con nadie. Algo me decía que esta expedición sería diferente, que encontraría respuestas que llevaba años buscando. Un sonido extraño interrumpió mis pensamientos. No era un rugido, no era un paso. Era algo que no podía clasificar, algo que desafiaba toda lógica. Mis sentidos, entrenados durante años, se pusieron en máxima alerta. Lo que vendría después cambiaría todo lo que creía saber sobre la caza, sobre la naturaleza, sobre mí misma. Y entonces, justo cuando pensé que nada podría sorprenderme, el bosque comenzó a revelar sus primeros secretos. El sonido se intensificó, transformándose de un murmullo imperceptible a algo que parecía vibrar en el aire mismo. Mis músculos se tensaron, cada nervio en mi cuerpo gritaba una advertencia que no podía descifrar. La línea entre la realidad y lo desconocido se había vuelto increíblemente delgada. Mis manos se aferraron instintivamente al equipo de rastreo. Años de experiencia me habían enseñado a mantener la calma en las situaciones más extremas, pero esta vez era diferente. No era miedo lo que sentía, sino algo más complejo, una mezcla de fascinación y un terror primordial que me paralizaba desde dentro. Los árboles parecían cambiar de forma. No era una ilusión óptica, no era cansancio. Algo en el bosque se movía con una inteligencia que desafiaba toda explicación racional. Mis años de entrenamiento, mis técnicas de rastreo, todo parecía volverse insignificante frente a lo que estaba experimentando. Recordé las historias de mi abuelo. Aquellos relatos que había escuchado de niña, que había descartado como simples leyendas de campesinos. Historias sobre presencias antiguas que habitaban los bosques, sobre cazadores que habían desaparecido sin dejar rastro. Ahora, esas historias resonaban en mi mente con una claridad demoledora. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era por el frío, sino por una sensación de ser observada. No como un animal observa a su presa, sino con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Mis pasos, antes seguros, ahora se sentían como si estuviera caminando sobre un terreno completamente desconocido. La tecnología que siempre me había servido de poco ayudó ahora. El GPS comenzó a parpadear erráticamente, la brújula giraba sin sentido. Era como si el espacio mismo se hubiera distorsionado a mi alrededor. Lo que había comenzado como una expedición de rutina se estaba transformando en algo que desafiaba toda lógica. Mi respiración se volvió más controlada. Años de entrenamiento me habían enseñado a mantener la calma en las situaciones más extremas. Pero esta no era una situación normal. Algo me observaba, algo que no podía clasificar, algo que estaba más allá de mi comprensión. Los sonidos del bosque habían desaparecido por completo. No había susurros de hojas, no había cantos de pájaros, no había el más mínimo crujir de ramas. Un silencio absoluto me rodeaba, un silencio que parecía tener vida propia. Mi corazón latía con una intensidad que podía escuchar en mis oídos. De pronto, una sombra se movió entre los árboles. No era como las sombras que había visto en mis años de caza. Esta era diferente,
con un movimiento que desafiaba las leyes de la física. No era un animal, no era una ilusión. Era algo que no podía nombrar, algo que estaba más allá de mi comprensión. Mis manos se aferraron a mi equipo de rastreo. La línea entre la realidad y lo desconocido se había vuelto tan delgada que parecía a punto de romperse. Lo que vendría después cambiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza, sobre la casa, sobre mí misma. Y entonces, justo cuando pensé que no podía haber más sorpresas, el bosque comenzó a revelarse de una manera que jamás había imaginado. Un sonido comenzó a formarse. No era un sonido que pudiera describir con palabras conocidas. Era como si el bosque mismo estuviera respirando, una vibración que atravesaba mi cuerpo, mis huesos, mi misma existencia. Mis manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino de una extraña anticipación que no podía comprender. Mis años de experiencia como cazadora me habían enseñado a leer el entorno, a descifrar los más mínimos movimientos. Pero aquí, en este momento, todo lo que sabía parecía desmoronarse como un castillo de naipes. La realidad se había vuelto líquida, cambiante, desafiando todo lo que creía conocer. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, no como si fueran movidos por el viento, sino con una intención deliberada. Sus ramas se extendían como dedos espectrales, amenazando con rodearme, con atraparme. Mis pies, antes seguros sobre el terreno, ahora dudaban en cada paso. Revisé mi equipo una última vez. La cámara térmica parpadeaba con patrones que no correspondían a ningún registro conocido. El GPS había dejado de funcionar hace rato, la brújula giraba en círculos como si hubiera perdido toda referencia. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible, un punto más allá de donde cualquier cazadora había llegado antes. Un recuerdo fugaz atravesó mi mente. La última conversación con mi padre antes de su desaparición años atrás. Hay territorios, me había dicho, donde los cazadores no pueden entrar. Territorios que cazan al cazador. En ese momento había interpretado sus palabras como el delirio de un hombre cansado. Ahora, esas palabras resonaban con una claridad escalofriante. El aire se volvió denso, casi líquido. Cada respiración era un esfuerzo, como si estuviera atravesando algo más que simple aire. Mis sentidos, siempre agudos, comenzaron a fallar. Los sonidos se mezclaban, las sombras se fundían, la línea entre lo real y lo imaginario se desvanecía por completo. Un destello de movimiento captó mi atención. No era una sombra, no era un animal. Era algo que no podía clasificar, algo que desafiaba toda lógica. Un fragmento de realidad que no encajaba en ningún patrón conocido. Mis años de entrenamiento, mis técnicas de rastreo, todo parecía volverse completamente inútil. Mi mano se movió instintivamente hacia el equipo de emergencia. Pero algo me detuvo. No era miedo, no era duda. Era una sensación más profunda, como si algo me estuviera llamando, como si el bosque mismo tuviera un mensaje que solo yo podía escuchar. Y entonces, justo cuando pensé que no podía haber más sorpresas, cuando creí que había llegado al límite de lo comprensible, algo comenzó a materializarse frente a mí. No era una amenaza, no era un peligro. Era algo que desafiaba toda explicación, algo que cambiaría para siempre mi comprensión del mundo. El bosque estaba a punto de revelar su mayor secreto. El tiempo perdió su significado. Ya no existían segundos, minutos, horas. Solo existía un momento infinito suspendido entre la realidad que conocía y algo completamente desconocido. Mis pulmones se sentían pesados, como si el aire mismo hubiera cambiado su composición. Un sonido comenzó a formarse. No era un sonido que pudiera describir con palabras humanas. Era algo más, mucho más que un simple ruido. Era como si el bosque estuviera susurrando un lenguaje ancestral, una comunicación que estaba más allá de mi comprensión. Mis manos, curtidas por años de expediciones, comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlas. Recordé la historia de mi abuelo. Aquellos relatos que había descartado como simples cuentos de viejos, historias sobre cazadores que se adentraban demasiado lejos y nunca regresaban. Ahora esas palabras cobraban un significado que jamás había imaginado. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo, más complejo. Mi equipo de rastreo comenzó a fallar de manera sistemática. La brújula giraba sin sentido, los dispositivos electrónicos parpadeaban con códigos que no correspondían a ningún sistema conocido. Era como si algo estuviera interfiriendo con la tecnología, como si la realidad misma se estuviera desmoronando a mi alrededor. Los árboles parecían respirar. No era una metáfora, era una sensación física, innegable. Sus ramas se movían con una inteligencia que desafiaba toda lógica, extendiéndose hacia mí como si fueran tentáculos de una criatura antigua. Mis años de entrenamiento, mis técnicas de supervivencia,
Todo parecía volverse completamente inútil. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era por el frío, sino por una sensación de ser observada de una manera que iba más allá de lo físico. Era como si algo estuviera mirando directamente mi alma, desentrañando cada secreto, cada memoria, cada respiración. Mi mente viajó hacia mi padre. Recordé su última expedición, aquella de la que nunca regresó. Las autoridades habían dicho que se había perdido, que probablemente un accidente lo había alcanzado. Pero yo siempre supe que había algo más, algo que no podían explicar. Y ahora, en este momento, sentía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. El aire se volvió denso, casi líquido. Cada respiración era un esfuerzo, como si estuviera atravesando algo más que simple oxígeno. Mis sentidos, siempre agudos, comenzaron a fallar. Los sonidos se mezclaban, las sombras se fundían, la línea entre lo real y lo imaginario se desvanecía por completo. Un destello de movimiento captó mi atención. No era una sombra, no era un animal. Era algo que no podía clasificar, algo que desafiaba toda explicación racional. Un fragmento de realidad que no encajaba en ningún patrón conocido. Mis años de experiencia como cazadora se desmoronaban como arena entre mis dedos. Y entonces, justo cuando pensé que no podía haber más sorpresas, cuando creí que había llegado al límite de lo comprensible, algo comenzó a materializarse frente a mí. No era una amenaza, no era un peligro. Era algo que cambiaría para siempre mi comprensión del mundo, algo que estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. La revelación no llegó como esperaba. No fue un momento dramático, ni una explosión de luz o sonido. Fue algo mucho más sutil, más profundo. Como un susurro que atraviesa el alma, como un recuerdo que nunca supiste que existía. Lo que vi no tenía nombre. No era un animal, no era un espíritu, no era algo que pudiera describir con palabras humanas. Era un fragmento de la memoria del bosque, un testigo silencioso de historias que llevaban siglos esperando ser contadas. Mis ojos, entrenados para rastrear lo invisible, apenas podían comprender lo que estaba presenciando. Comprendí entonces el significado real de las palabras de mi padre. Hay territorios, me había dicho, donde los cazadores no pueden entrar. Territorios que cazan al cazador. Ahora todo tenía sentido. No era una amenaza, era una invitación. Una invitación a comprender algo más allá de lo que cualquier ser humano había imaginado. Mi mano, casi de manera involuntaria, alcanzó el diario de mi padre. Las páginas, amarillentas por el tiempo, parecían cobrar vida. Cada anotación, cada marca que antes no había entendido, ahora se revelaba como un fragmento de un mensaje más grande. Mi padre no se había perdido. Había sido elegido para algo que iba más allá de una simple expedición. Los sonidos del bosque regresaron poco a poco. No eran los mismos sonidos de antes. Ahora había una profundidad, un significado que no existía cuando inicié mi búsqueda. Los árboles ya no eran simples árboles. Eran testigos, guardianes de secretos que llevaban siglos esperando ser descubiertos. Mis años de entrenamiento, mis técnicas de rastreo, todo lo que me había definido como cazadora, parecía ahora tan pequeño. Había venido buscando algo, sin saber que lo que realmente me estaban ofreciendo era un cambio de perspectiva. No se trataba de cazar, se trataba de comprender. El bosque me había elegido. No como una presa, no como una amenaza. Me había elegido como un mensajero, como alguien capaz de entender que hay historias más grandes que nosotros mismos. Historias que no se pueden cazar, que no se pueden atrapar, que simplemente existen. Cuando regresé, no traje pruebas físicas. No había fotografías, no había grabaciones. Solo llevaba conmigo una transformación interior que ninguna cámara podría capturar. Mis compañeros cazadores me miraban con escepticismo, pero yo sabía la verdad. Había sido testigo de algo que iba más allá de cualquier explicación racional. La última luz del día se desvanecía cuando comprendí que mi viaje había terminado, pero mi verdadera búsqueda apenas comenzaba. No era la cazadora que había entrado al bosque. Era alguien completamente diferente, alguien que había sido tocado por un misterio más antiguo que la humanidad misma. Y mientras el silencio me rodeaba, supe que algunas historias no están hechas para ser contadas. Están hechas para ser sentidas.